En el video anterior que damos para resolver, se puede poner por aquí este ejercicio que dice demostrar que el límite de la función m por x más b es igual a m por a más b cuando x tiende a A, y quedaron resolviéndolo como ejercicio de práctica. Voy a poner aquí y voy a copiar. Dice, si no lo han podido, en este momento van a poder realizarlo. Dice demostrar que el límite de la función m por x más b es igual a m por a más b cuando x tiende a A. Entonces, para demostrar ese límite, ¿qué hay que hacer? Sí, está hecho. Bueno, recordamos esa especie de fórmula que nos permite demostrar que es 0, aquí, vamos a hacerlo aquí, 0 es menor que x menos a, y eso es menor que delta. Si esto se cumple, entonces debería de cumplirse o encontrarse un épsilon que, aunque siempre el épsilon se da primero, pero de tal forma que el valor absoluto de la función f de x diferido en un l, o sea, menos l, es menor que épsilon, difere en épsilon. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lograr que detrás de épsilon quede x menos a, o esta expresión. Bien, para esto venimos aquí y decimos que x tendiendo a, entonces aquí está bien. Vamos a encontrar esta expresión así de la siguiente forma. La función, ¿cuál es? Esto que está aquí. Entonces digo valor absoluto de la función m, pongo paréntesis, m por x más b, cierro paréntesis, menos el límite, que es esto. El límite, ¿qué es eso? Límite es lo que está de aquel lado de la igualdad, menos, abro paréntesis, m por a más b, cierro, y tengo que cerrar ahora valor absoluto menos epsilon, rapidito, porque ya como que han practicado sabe con tropo. Bien, ahora valor absoluto aquí de rompo o opero para quitar los paréntesis, tengo m por x más b. Aquí el paréntesis se quita a través de operar este signo, menos por m más a, menos m por a, y menos por b, menos b. Cierro valor absoluto y eso es menos epsilon. Voy a continuar para acá, para ahorrar. Valor absoluto, aquí b positivo con d negativo, bueno, pues se restan y se hacen 0, es decir, se elimina. Y me queda entonces solo m por x menos m por a, menor que epsilon. Aquí factor común m, lo que me va a quedar como m por m multiplicado con x aquí y menos a, valor absoluto menor que epsilon. Distributiva de valor absoluto respecto a la multiplicación, me queda valor absoluto de m multiplicado con el valor absoluto de x menos a, x menos a, y todo eso es menor que epsilon. M pasa a dividir epsilon y x menos a me queda de este lado de esta manera, x menos a, valor absoluto menor que epsilon partido del valor absoluto de m. Valor absoluto porque es una variable, una letra, y puedo tomar valores cualquiera, negativo, y entonces aquí podría ser mayor y no se cumpliría esta ley restringida. ¿Logramos x menos a de este lado del epsilon, que es lo que decía aquí? Sí. Entonces ese límite existe. Anteriormente, para las funciones que trabajábamos, ya esto es lo que tenían que hacer. Pasamos a otro tema. Decíamos que 0 es menor que delta y a su vez menor que epsilon, y que por eso no poníamos 0 menor que esta expresión. Pero se da el caso de que se encuentren funciones en las cuales epsilon es menor que delta, de la siguiente manera. Por ejemplo, una función de una raíz x
Bueno, estoy pensando rápido en la respuesta. Bueno, en la cual está definido para los números reales aquí, por eso he metido el valor absoluto. En estos casos, si f de x depende de eso, que sea así, f de x igual a una raíz del x, entonces ahí sí epsilon va a ser menor obligatoriamente que el delta. ¿Cómo? Vamos a ver. Imagínense este pues plano cartesiano x, y aquí es y, ordenada y abscisa. Bueno, cuando aquí, por ejemplo, voy a poner qué sé yo, aquí voy a poner 1, aquí voy a poner 2, aquí voy a poner 3 y aquí voy a poner un 4. Bien, es una función que hace así, pero vamos a dejarlo. ¿Cuánto tiene que valer x para que y valga 1? Pues 1. Aquí está, 1. Pero para que y valga 2, aquí x tiene que valer 4 aquí. 4. Si entro 4, raíz cuadrada de 4, 2. Entonces, cuando x valga 4, ¿cuánto vale y? 2. Para que x pueda estar justo en el valor 3, ¿cuánto tiene que valer x? Exactamente 9. Raíz cuadrada de 9, la función es igual a 3. Entonces vendría cayendo por aquí. Y para que valga 4, pues entonces 16. 16. Ahora vamos a ver a lo que estoy haciendo referencia. El 1 estaría como por aquí. Esto es una función que baja así, cae en 0 aquí. Para allá se va para de forma infinita. Aquí tiene que aumentar un cuadrado. Aumentar un cuadrado. Y estamos. Ok. Mira, aquí tiene que aumentar un cuadrado para que aquí, por los valores que se da aquí. Por ejemplo, aquí 3. A 3 hay que aumentarle al cuadrado para llegar al valor al cual hace contacto, es decir, a su reflejo o a su imagen, para llegar a 9. Si aquí elijo 1, bueno, pues no pasa nada, porque 1 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada. Cuando tengo 4, aquí tengo que aumentarlo al cuadrado para que aquí llegue a el valor o imagen del eje x. Y si aquí recordamos bien, de este lado están los epsilon y aquí de este lado están los delta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que epsilon aquí, mira, que los deltas aquí es igual a la raíz cuadrada. Vamos a verlo de nuevo, que el epsilon al cuadrado es igual a el delta. Entonces aquí tiene que estar raíz cuadrada. La raíz cuadrada de delta es igual al epsilon. ¿Te das cuenta? Entonces esto podemos escribirlo así, que es la otra manera, que delta es igual a epsilon al cuadrado. ¿Te das cuenta? Entonces en este caso se está cumpliendo que 0 es menor que epsilon y a su vez menor que delta. ¿Te das cuenta? Para esta función que es de una raíz. Entonces no siempre se va a cumplir esto. Para el caso que hemos resuelto, incluso diversos ejercicios, se cumplía esto, pero hay que ver también que aparecen funciones especiales, como aquí en este caso que era una raíz. Quería aclarar eso, que no se puede generalizar. También se dan estos casos y fácil de demostrar. Si aquí están los delta, aquí los epsilon. Cuando tengo 4 en delta, el epsilon es igual a la raíz cuadrada, es decir 2, que es mucho menor que 4, pero mayor que 0. Ok, ya con eso claro, podríamos cerrar lo que son los límites de estas funciones algebraicas sencillas. Y otra cosa que vamos a resaltar es que los límites de estas funciones algebraicas y las funciones trigonométricas se pueden hacer por sustitución. Por ejemplo, si tenemos límite cuando x tiende a 2, la función
x al cuadrado más 2. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula sustituyendo 2 donde está la x. Entonces aquí hay una x al cuadrado, pongo un 2 al cuadrado más 2. ¿Cuánto es igual a eso? 2 al cuadrado 4 más 2 igual 6. 6 es el límite de esto. Asimismo pasa con las funciones trigonométricas. Por ejemplo, no vamos a hacerlo. Vamos a de una vez adentrarnos a la trigonometría. Por ejemplo, límite. Vamos a hacerlo así. Límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, aquí es igual. Bueno, pues cuando x tiende a 0, aquí en el plano cartesiano vemos claramente que x es el ángulo, aquí su argumento, y cuando x tiende a 0 aquí, es decir, baja a 0, y en realidad sería y, porque tendería a 0, coseno es igual a 1. Coseno es igual a 1. Vamos a hacerlo entonces a demostrar esto. Queremos entrar con las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, bueno, tangente, cotangente, secante y cosecante, a demostrar ciertos teoremas que se dan ahí. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x es igual a 1. Por el punto de que se puede hacer límite sustituyendo directamente, si intentamos hacer ese límite, nos va a quedar que no es igual a 1. Por ejemplo, nos va a quedar límite cuando x está tendiendo a 0 de seno de x, cuando tiende a 0 es seno de 0, que es 0, y si sustituyo directamente x aquí es 0, 0 sobre 0 es indefinido. Entonces para esto es que ya vamos a pasar límite de trigonométrica. Si podríamos escribir límite la zona trigonométrica así, bien bonito. ¿Cómo operamos eso? Bien, tenemos esta gráfica que la hemos construido. Vamos a las funciones que dice primer teorema que se ve para estas clases es, lo anoto aquí, lo que veíamos anteriormente, que nos da una indeterminación y que de repente era igual a 1. Vamos a ver por qué es igual a 1. Es que el límite cuando x tiende a 0, entonces una x cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x es igual a 1. ¿Por qué? Bien, por un teorema denominado teorema del sándwich o del emparedado, que consiste en, si tenemos ese límite ahí, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, una función y otra función y otra función. La primera vamos a llamarle f de x, a la última vamos a llamarle h de x, por ejemplo, h de x, y a esta que está en medio le llamamos g de x. Y ambas funciones, esta está atacando hacia abajo y esta está atacando hacia arriba, de forma que van a coleccionar, a juntarse justo en g de x, que es esta, la del medio, y ambas son iguales a n, y f de x justo bajando es igual a n. Es decir que si para h de x su límite cuando x está tendiendo a c, por ejemplo, es igual a n, pues entonces también f de x cuando x está tendiendo a c es igual a n, como g de x está en medio de ella 2 y se están juntando, entonces no queda más que g de x, su límite es n. Entonces para g de x cuando x aquí esté tendiendo a c también va a ser n. Eso es lo que hay que demostrar con todo esto. Primero observemos el gráfico y
en el gráfico se observan allí tres figuras, es decir, de primera está OBA, que es un triángulo aquí, que tiene como lado 1, coseno y seno. Ahora, esta gráfica que se ve por fuera es una parte de una circunferencia, un cuarto, que sobrepasa a su lado por aquí. Es una circunferencia trigonométrica. Las circunferencias trigonométricas cumplen dos características. Primero, está sobre el origen. Mira, estos son los rayos, los ejes X, abscisa y ordenada. Aquí. Esa circunferencia está sobre el origen. Mira, su radio de esa circunferencia parte justo del origen y es de tamaño 1. Las dos características de una circunferencia trigonométrica, ubicada sobre el origen y su radio es igual a 1. Entonces, ya con esa información pasamos a la figura. Este triángulo O, llamémoslo por origen, BA. También se observa otra figura que es un sector circular, es decir, una rebanada, una parte de la circunferencia. Mírala acá. Esa parte es OTA. Ese círculo, un pedacito ahí, un sector de un círculo, también lo vamos a considerar. También hay otra figura que es P, O y T. Mira, es mucho más grande que la demás. Mira, el triángulo solo llega hasta aquí. Primer triángulo hasta aquí, está dentro de la circunferencia. Su hipotenusa vale 1. Y también tenemos el sector circular que llega hasta aquí. ¿Qué tiene de más? El tramo BT. Tira, todo eso hace que el sector circular sea más grande que este triángulo. También tenemos el triángulo POT, que tiene 1 en su cateto, vale 1. Mira, es todo eso. Y es más grande que yo por esta porción de aquí. Lo hace que sea más grande. En el primer triángulo, su hipotenusa, que es el lado más largo, valía 1. Entonces, del tercera figura, que es el segundo triángulo, solo un cateto vale 1. Así que es mucho más grande. Ahora, dentro de la circunferencia, aquí tenemos este triángulo. Y para los triángulos, sus lados, mira aquí, este lado, ¿cuánto vale? Vale coseno del ángulo sobre hipotenusa, o por la hipotenusa. Por la hipotenusa es 1 por coseno de X, que X es el ángulo. Eso vale OB, esta distancia que está aquí. Y al frente es cateto opuesto, es sobre hipotenusa, pero esa hipotenusa se pone a multiplicar por la función seno y nos arroja el lado, es decir, seno de X. Este lado vale seno de X a B, porque la hipotenusa es 1, no altera. Entonces simplemente nos queda seno de X. Y en el triángulo POT, su lado cateto opuesto viene siendo la tangente. Ya sale de la circunferencia, no vale 1. Sus lados aquí, ¿verdad? No vale coseno, porque ahí sería seno sobre coseno partido de 1. Este lado completo vale 1, al igual que esa hipotenusa. Entonces simplemente es tangente de X. Ok, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrarle el área de cada uno de ellos para hacer las comparaciones. Con esa medida vamos a poder demostrar que el límite de seno de X partido por X es igual a 1. Bien, encontremos ahora las áreas de cada figura de esta, colocándolo en desigualdad según su tamaño que nos arroja la figura de forma visual. Lo hacemos de la siguiente forma. Aquí tenemos, pasito a pasito, tenemos que el triángulo AOB, es decir, triángulo AOB es menor o igual que el sector circular AOT. Sector circular AOT.
lo denotamos con un gorrito así. Y a su vez esto es menor o igual que el área de el triángulo gigante, que es P o T. Triángulo P o T. Ahora, este punto T, llamado T, es porque es tangente a la circunferencia, un punto tangente a la circunferencia, que garantiza que este lado cateto sea 1. Ahora bien, ¿cómo se calcula el área de cada una de estas figuras? Bien, el área del primer triángulo es base por altura partido por 2, es decir, 1/2 de base coseno de x por altura es seno de x menor o igual que esto, que es el sector circular. ¿Cómo se calcula el área de un sector circular? Es pi por el ángulo es este x, por el radio que lo subtende, es decir, el radio este y este otro, es decir, estos dos, el radio que lo contiene, por un lado y por el otro lado, por dos radios, es decir, radio por radio, radio al cuadrado, sobre el valor entero de la circunferencia. ¿Cuánto es el valor de la circunferencia? ¿Cuántos grados tiene? 360 gramos. Ahora, eso es menor o igual que la otra figura, POP, es decir, aquí el grande, que es tangente de x. Base por altura es, ¿cuánto vale la base? 1. Por altura es tangente de x. Tangente de x. Concentramos ahora aquí. Ahora vamos a hacer una simplificación de todo esto, y a su vez base por altura dividido entre 2, base por altura dividido entre 2 es tangente, también va dividido entre 2 o multiplicado por 1/2, como en este caso. Ahora hagamos multiplicar todo por 2. Tenemos esta cantidad por 2, el 2 se elimina, es decir, por 2 se cancela, 2 con 2 me queda coseno de x. Coseno de x por seno de x, menor o igual que. Ahora, pi, ¿cuánto es el valor de pi? 180. Si lo multiplico por 2 serían 360. 360 dividido por 360 es igual a 1. Y radio al cuadrado es igual a 1. 1 al cuadrado igual a 1. Por lo tanto, si multiplico esto por 2, aquí, 2 veces pi, esta cantidad se puede eliminar con esta otra, y radio aquí es igual a 1, es decir, que me queda solo x. Y eso es menor o igual que tangente, que también aquí la multiplicamos por 2. La multiplicaremos por 2. 2 con 2 se eliminan. Y me queda solo tangente de x. Ahora, este tangente de x vamos a cambiarlo por la función al cual es su equivalente, es decir, seno sobre coseno de x, ambos. Y a su vez a esto lo vamos a dividir por seno de x, y me queda todo esto. Si lo divido entre seno de x, coseno de x por seno de x entre seno de x, seno con el otro seno que está dividiendo se elimina. Vamos a hacerlo todo. Coseno de x, esto vendría siendo dividido por seno de x, y esto también por seno de x. Esto con esto se va. Muy bien. Y aquí me queda coseno de x menor o igual que x sobre seno de x menor o igual que tangente, que lo iba a cambiar por seno de x sobre coseno de x
multiplicado por 1 sobre seno de x, es lo mismo que dividir todo. Mira, seno con seno se elimina y me queda 1 sobre coseno de x por 1 sobre 1, me vas a quedar de esta manera. Coseno de x menor o igual que x partido por seno de x es menor o igual que 1 partido de coseno de x. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar el recíproco de cada una de las funciones de estos elementos que están aquí, y al momento de buscar el recíproco, esas desigualdades se invierten. Recíproco de coseno de x, 1 sobre coseno de x, invierto la desigualdad, ahora es mayor que, aquí invierto seno de x sobre x, y en vez de ser menor que es mayor que o igual que, mayor o igual que 1 partido por coseno de x, invirtiéndolo es solo coseno de x. Ahora, ¿a cuánto equivale 1 sobre coseno de x, su límite? O cuando x tiende a 0, 1 coseno de 0 es igual a 1. Esto es mayor o igual que seno de x, se queda ahí, seno de x sobre x, dejemos ahí hasta ahora, es mayor o igual que coseno de x evaluado en 0, entonces pues 1. Si continuamos hacia acá, 1 entre 1 es 1, y eso es mayor o igual que seno de x entre x, mayor o igual que 1. Ahora, si ambos límites de x están tendiendo a 0 y es igual a 1, a seno de x también le corresponde 1. Esa es la demostración por el cual se llega al cálculo de que es 1, ¿verdad? De que seno de x entre x es 1. Cualquier cantidad del argumento de seno de x, de seno, lo que esté haciendo el argumento aquí, o el ángulo, partido por esa misma cosa, es igual a 1. Es decir, que si aquí tuviese seno de 20, un ángulo cualquiera de 20, por ejemplo beta, partido por 20 beta, eso es igual a 1, porque aquí ambos argumentos o ángulos son iguales. Entonces, con esta demostración se llega a que seno de x sobre x es igual a 1, porque hace verídico este límite. Daba una determinación, pero con estas demostraciones se comprende, para donde quiera que uno vea, la función seno de un ángulo dividido entre el mismo ángulo es igual a 1. Aquí lo que se está diciendo es que las dos áreas tienden al mismo valor, las tres áreas. Bien, dejémoslo hasta ahí. Creo que podemos seguir. Por ejemplo, ¿en qué se aplicaría eso? ¿O en qué es bueno reconocer eso? Si tenemos, por ejemplo, calcular el límite de, o haya el límite cuando x tiende a 0, vamos a decirlo así, 0 de la función seno de x menos seno de x partido por x más 2, por ejemplo. De inmediato nosotros vamos a saber que la respuesta es seno de x y coseno de x toma este valor. Bueno, podemos distribuir el límite en cada una de las funciones, claro. El límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, y eso es menos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x, más el límite cuando x tiende a 0 de 2. Bien, esa distribución la reflejamos aquí. Límite de cuando x tiende a 0 de coseno de x, eso es igual a 1, menos límite cuando x tiende a 0
de seno de x partido por x ya habíamos visto que es igual a 1. Y límite de 2 cuando x tiende a 0 es el mismo valor, es decir, la misma constante. Aquí tenemos 1 con negativo 1 se elimina y me queda solo 2. El límite de toda esta expresión es igual a 2, que ya lo dejamos aquí. Bien, para eso es la importancia, bueno, pues de esto. Bueno, no simplemente es x, y x aquí entonces tiene que ser mayor que 0 para que se cumpla esto. Puede ser así, límite cuando x tiende